Hola, Fernando de Córdoba. Hola, Inmaculada Palomares, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La historia de los logos, la historia de las marcas, es lo que Fernando nos trae aquí cada semana a De Vuelta. ¿Y hoy nos traes cumpleaños? Oye, te traigo un cumpleaños, además, redondito, porque estos días se están cumpliendo 50 años de la llegada de los hipermercados a España y bueno, pues estaba pensando que en el Marca por Hombro de hoy podíamos hablar de ellos en general, pero también recordar dos marcas muy famosas en España, aunque ya no existan. ¿Te suena Prica y Continente? O a lo mejor algunos de los oyentes recuerdan Jumbo, Meta, Radar... Así que esta tarde quieres hablarnos del origen. Esto era lo que Álvaro quería decir antes. Decía, a Fernando le encanta cumplir años. Digo, bueno, creo que uno por año como a todo el mundo. Tampoco creo que le guste cumplir de 7 en 7. No, hablas del origen de los hipermercados. Sí, porque como decía, hace medio siglo que conocimos esta nueva forma de comprar en España. Pero vamos a empezar por el principio, porque todo comenzó en 1973, obviamente, con la inauguración de un hipermercado que se llamaba Hiper. Bueno, no se mataron. En un alarde de originalidad. No se mataron con el nombre, ¿no? Y estaba en la carretera de Barcelona a Castelldefels. Pero debió ser una revolución a pesar del nombre. Sí, imagínate, es que en España ya había supermercados, no muchos, pero en algunas grandes ciudades desde los años 60 ya tenían los suyos. Por lo general, la mayoría de consumidores estaban más acostumbrados a las tiendas de barrio, a las de toda la vida, que en muchas ni siquiera eran autoservicios, eran el típico mostrador, un señor que le ibas pidiendo cosas y te lo ponía. Esto era algo totalmente distinto. El hipermercado era un lugar a las afueras de la ciudad, que estaba rodeado por un inmenso parking, obviamente tenías que ir en coche y casi pues ibas a pasar el día allí porque hacías la compra de la semana o de la quincena y tenían restaurante, taller para revisarte el coche, secciones de electrodomésticos, de ropa, de cosas para el hogar. Y los precios eran mucho más baratos que en la ciudad, principalmente por eso, porque te tenías que ir al Quinto Pino, y las grandes cantidades que compraban. Así lo contaba el nodo de la época. En el extrarradio barcelonés se han instalado dos importantes cadenas de hipermercados. Las ventajas de este género de establecimientos son muy variadas. Por una parte, no cabe duda de que económicamente hablando se obtienen ciertos beneficios en cuanto a una mayor baratura, ya que se eliminan en parte los intermediarios. Por otra, el cliente puede escoger más a su gusto. Y finalmente los stocks que se ofrecen suelen ser muy recientes. ¿Quién promovió este primer supermercado? Pues este Hiper era un proyecto conjunto entre dos empresas que se lanzaron a la aventura. Simago, aquellas tiendas que estaban en muchas ciudades, en los barrios, y el grupo Euromarché, que ya tenía hipermercados en Francia. ¿Y a que no sabes qué tenían ambas empresas en común? Pues no, pero seguro que nos lo vas a contar. ¿Te imaginas que...? No, yo tampoco, era... Era una pregunta para ver si lo sabes. A ver, que llamen los oyentes a Radio 5. No, tengo la respuesta. Pues resulta que tanto Simago como Euromarché eran de capital francés. Sí, Simago también, aunque nos suene muy español, pero lo cierto es que al poquito de fundarse enseguida había sido adquirida por un grupo francés llamado Prisunic. Y ya verás a lo largo del programa de hoy que los hipermercados en España han acabado siendo algo muy francés. Entonces, ¿los que llegaron después también lo eran? Pues sí. Y es que después de este primer hiper llegó el segundo y al primero pues le duró poco la exclusiva y además fíjate, porque solo unos meses después, en diciembre también del 73, llega Carrefour, que también es una marca francesa y no te creas que se fueron a la otra punta de España, no, abrieron en la misma carretera y de hecho a 500 metros del primer hiper. Así que en ese momento solo había dos hipermercados en España, los dos franceses y uno literalmente al lado del otro. Sí, al ladito estaba Hiper y estaba Carrefour, ahí pegaditos. La primera marca ya sabemos que ha desaparecido, pero la segunda no sabía yo que había llegado tan pronto en el 73. Pues sí, mucha gente se sorprende con esto, pero lo cierto es que Carrefour llegó a nuestro país hace 50 años. Y ojo, que no solo tuvieron un hipermercado, la marca Carrefour llegó a estar en 4 diferentes en la España de los 70. Este del Prat, otro en Tarragona, otro en Paterna y otro en San Sebastián. Pero no adelantemos acontecimientos, volvemos a 1973 y seguimos con estos dos, Carrefour e Hiper. Pero todavía tenían que llegar unos cuantos más. ¿Cuál fue el siguiente? Pues un poquito después, en el 77, llega a nuestro país Continente, que era una adaptación al español de otro francés que se llamaba Continent, propiedad de un grupo de allí que se llamaba Promodés. Sí, es verdad, Continente ha bajado los precios un 25% en más de 500 productos. Dice la verdad.
Y la televisión color de 14 pulgadas. 18.800. Esto no funciona. Y con el suelo de la verdad. Ahora en Continente 25% de descuento en más de 500 productos. ¿Por qué tradujeron el nombre? Pues mira, al parecer los estudios de mercado, los estudios sociales decían que en la España de los 70 pues los españoles no estábamos muy abiertos a lo extranjero y especialmente a lo francés. Vamos, que les teníamos un poquito de tirria a los pobres. No me digas, Fernando, que se fueron a la misma carretera. No, la carretera de los hipermercados, no. ¿Por qué? No, el Continente se fue a Valencia. Al igual que había pasado con Carrefour e Hiper, pues buscaban un lugar turístico donde asentarse, porque al principio gran parte del público de estos nuevos formatos eran turistas, muchos de ellos franceses, que ya estaban acostumbrados a este tipo de grandes tiendas. Ya iban siendo bastantes empresas. Pues espérate que todavía nos quedan más, porque, por ejemplo, Carrefour se dio cuenta de que necesitaban un poco más de fuerza en España y se metieron en Hiper. Sale Euromarché, entra Carrefour, así que el logo de Hiper pasa a tener la clásica C de Carrefour. Por eso cuando en el año 2000 vuelve Carrefour a nuestras vidas, que luego hablaremos de ello, mucha gente decía, a mí esa C me suena. Aunque el nombre les sonara nuevo, pero la C les sonaba. No estaban locos, era por eso. Supongo que después llegarían más competidores. Bueno, esto se convirtió en un Juego de Tronos. Imagínate, España era un país en el que este tipo de establecimientos nunca se habían visto, así que nuestros vecinos con más experiencia pues lo vieron como una oportunidad para ampliar su negocio. Otro que llegó, por ejemplo, fue Alcampo, en esta ocasión a Zaragoza. Y de nuevo, fíjate que tradujeron el nombre, o más bien lo adaptaron, porque de Auchan, que es el original, pasaron a Alcampo. ¿Pero tiene algún significado? Pues la verdad es que no significa nada. Auchan es un juego de palabras con el nombre del primer vecindario donde se situaron, que lo voy a decir mal, pero es algo así como Auchamps. Aquí lo adaptaron como pudieron y llegaron a esto, pues al campo, porque lo francés seguía sin calar en España, ¿eh? Ya me estoy imaginando por dónde va la desaparición de esa C de la que hablabas antes. Efectivamente. Tenemos en el tablero ahora mismo Hiper, Carrefour, que ya eran lo mismo, aunque mantenían ambas marcas, Continente y Alcampo. Y mucha gente pues está pensando ahora mismo, oye, ¿y cuándo llega Prica? ¿Y cuándo llegó? Pues a principios de los 80. Resulta que Carrefour se pone a pensar y llegan a la conclusión de que necesitan un nombre más español para expandirse por el país. Porque ya hemos dicho que ellos usaban las dos marcas, la Hiper y la de Carrefour, pero es que las dos daban problemas. Por un lado, Carrefour sonaba muy francés, y ya hemos dicho que en aquella época a los españoles, pues, lo francés no nos gustaba. Y la otra marca, Hiper, era casi un genérico. Había surgido multitud de hipermercados, incluso tiendas de barrio que se llamaban Hiper algo, Hiper no sé qué, así que era muy difícil diferenciarse. De manera que buscaron un nuevo nombre. Sí, y lo encontraron inspirándose en una cadena de supermercados que había tenido algunas tiendas en Madrid y Barcelona en los años 60, pero que había terminado cerrando, que no había funcionado muy bien. Era Prica. Prica significaba precio y calidad. Y en 1981 todos los hipermercados del grupo Carrefour se convierten en Prica. Tú sabes cómo vivir tu vida. Tú sabes elegir. Tú tienes fuerza, tú tienes Prica. Tú tienes Prica, sí. Esta marca desapareció. Sí, esta marca decíamos que Carrefour volvió en el año 2000 porque se fusionan Prica y Continente. Habíamos dejado a Continente un poquito abandonado, pero es que no da mucho juego para la historia porque ni se fusionó, ni cambió de nombre, ni nada. Continente se dedicó a seguir creciendo por España sin más cambio de marca que una pequeña estilización de su logo en los 90. Lo que pasa es que a finales de los 90 había rumores de que iba a venir el estadounidense Walmart a España. Total, que a los grupos europeos Carrefour y Promodes les entran un poco las prisas y se fusionan. Y como en España eran Prica y Continente, decidieron unir fuerzas y se unen en el año 2000. ¿Y eso fue el final de las dos marcas? Pues sí, porque la que se quedó fue Carrefour. En Francia, por ejemplo, fue visto como una compra, porque desaparece Continente y se queda Carrefour, pero en España, que no teníamos ninguna de las dos marcas, pues nos sonó como a una fusión entre iguales. Carrefour llegó, o más bien volvió, que decíamos antes que ya había estado, acompañado de una campaña de publicidad de 80 millones de euros. Y hasta el momento ese ha sido el final de la historia de Prica y Continente. Cuéntanos, Fernando, porque no todo fue tan fácil. Imagino que hubo un proceso de ajustes y de venta de hipermercados. Pues sí, porque obviamente en estos casos competencia está encima y tuvieron que vender 12 hipermercados y unos cuantos súper por obligaciones impuestas por las autoridades regulatorias para evitar estos problemas de competencia. Algunos de estos hipermercados fueron adquiridos por otras cadenas como Alcampo y Eroski. ¿El público todavía recuerda estas marcas? Pues sí, yo creo que no es nada raro escuchar a alguien decir que damos en el Prica o en la Rotonda del Continente.
Hay gente que todavía habla del Simago, o por no hablar de todas esas marcas locales como el Hiperradar, que me recordaban ahora en Twitter hace un rato. Porque las marcas y nombres forman parte de nuestra vida y es muy difícil cambiar algo tan arraigado. Estoy escuchando ya la canción que has traído para despedirte, que no podía ser otra, tratándose... Horror en el hipermercado de Alaska y los Pegamoides. Eso es. Gracias, Fernando, por las historias. Gracias, hasta la semana que viene. Álvaro, ¿qué tenemos? Bueno, pues en unos minutos nos vamos a trasladar a la Sierra de Jaén, a la Sierra del Segura. Seguro que algunos ya lo han escuchado. Vamos a hablar de delicatessen musicales. Vamos a hablar con Daniel Broncano de su festival de música en Segura. Y justo después nos vamos con César Javier Palacios a la isla de Formentera. Antes, las noticias. Terror en el hipermercado, horror en el ultramarinos. Mi chica ha desaparecido y nadie sabe cómo ha sido, no.